tal, amigos? Muy buenas noches. Ya es viernes, un programa más de Platicando con una servidora, Matilde Monasterio, quien les dice muchas gracias por el favor de su compañía de esta noche. Bueno, pues como ustedes han leído y como hemos sabido a través de todos los medios de comunicación, por algún motivo, todo lo que es la violencia de género se ha disparado en los últimos días y sobre todo con este problema que tenemos todos de salud, que es la pandemia. Así que leyendo algunas de las notas que me alarmaron mucho, nos dice que la última encuesta que levantó el INEGI, el 66% de las mujeres encuestadas por el INEGI, por supuesto, ha sufrido algún tipo de violencia. Y para ello, bueno, pues como es tan preocupante y como este programa tiene como una finalidad también muy importante el poder llevarles a ustedes información que les pueda ayudar y servir, me he asesorado esta noche de dos especialistas, de dos mujeres muy importantes en nuestro estado y en nuestra vida nacional, que voy a presentar en un momento más y que nos van a ayudar a resolver todas las dudas que tenemos con respecto a este tema. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Minerva Cobos Lucero. Ella es notaria pública número 27, presidenta del Observatorio Ciudadano para la Equidad de Género, una mujer muy activa y que ha logrado formar un grupo muy unido, muy compacto en favor del bienestar de la mujer. También está la doctora Diana Fabiola Álvarez Salas, ella es auditora de control interno del Banco del Bienestar y precisamente mediante esta institución es enlace en los grupos de la Unidad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de las Mujeres. Así que doy la más cordial de las bienvenidas a mis amigas, gracias, las doctoras en Derecho, Minerva Cobos y Diana Álvarez. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mine. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación de esta noche para que podamos platicar con todas las mujeres y todos los hombres también que nos ven a través de estas plataformas que son Facebook y YouTube. Este programa está pasando completamente en vivo, por lo que le agradecemos a usted que participe con sus comentarios y con sus preguntas hacia las doctoras que hoy nos acompañan. Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué debemos de entender por violencia de género? Bueno, adelante. Si me permiten, vamos a iniciar de manera breve para que todos entendamos el concepto de violencia de género, como lo hemos venido manejando. Una mejor forma de entendimiento de violencia de género es aquella violencia que se ejerce en contra de las mujeres, la cual causa un daño que puede ser tanto físico como psicológico o emocional. Y bueno, esta violencia deriva con varias características y también por varios factores. Uno de los factores importantes es la desigualdad. Entonces, la violencia de género es conocida en nuestro país como aquella violencia que se ejerce en contra de las mujeres por un motivo de desigualdad y que es provocada también pues por una cultura patriarcal que hemos estado arrastrando generacionalmente. Por lo tanto, es aquella violencia que generalmente se ejerce por parte de un hombre hacia una mujer por motivos de desigualdad. Así es como la podemos concebir. Y bueno, en ese aspecto, si me permiten, rapidísimo comento acerca de las características que hemos comentado que contiene la violencia de género. Sí. Hay tres características principales. La primera es la normalidad con la que se ve. Por ello es que no se puede detectar, se hace invisible. Entonces también hablamos de una invisibilidad. Y por lo tanto también se hace justificable. Esto es que para todo tipo de violencia en contra de las mujeres, culturalmente y socialmente se tiende a justificar. Entonces me voy rápidamente con la primera, la normalidad. La normalidad deriva, por ejemplo, de que generacionalmente, pues tal vez nosotros crecimos en un hogar donde tal vez vimos que pues papá golpeaba a mamá, papá gritaba, o tal vez abuelito gritaba a abuelita, y entonces nuestra abuela nos decía que las mujeres nacimos para sufrir,
y que para poder disfrutar algo, pues tenía que doler. Entonces, ese tipo de situaciones generacionales, pues se han ido transmitiendo y por lo tanto, si durante varias generaciones se ha considerado a la mujer como el sexo débil, pues entonces creemos que somos inferiores a los hombres y ellos ejercen esa superioridad que obviamente pues se va encaminada al vernos como una cosa, como un objeto, y todos lo vemos de manera normal. Y bueno, la segunda característica, que es la justificación, debido a esa normalidad, pues tendemos a justificar los actos. Ay, le pegó porque ella lo provocó. O él está agresivo porque se tomó unas copas de más y pues perdió el América y entonces ¿para qué lo molestas? Claro. Entonces, ese tipo de situaciones a justificar. Y la siguiente es, mírala como viste, si la violaron o la mataron y la dejaron tirada, pues fue porque ella se lo ganó. Porque andaba, ¿Para qué andaba en la calle? noche, ¿Para ¿no? qué andaba a esas horas en la calle? Sí. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones se tiende a justificar y toda la sociedad en masa pues tiende a juzgar. Y bueno, de ello deriva la tercera característica que hemos manejado, que es la característica pues de, bueno, la normalidad, la justificación y la invisibilidad. La invisibilidad quiere decir que ante esa normalidad, pues es normal que me pegue, es normal que me cele, es normal que me revise el teléfono, es normal que me prohíba que vaya con los amigos, él me pega porque me quiere, porque yo soy de él, entonces tendemos a invisibilizarlo. ¿Qué quiere decir? Que la violencia de género no se ve. Y entonces viene ahí una ola donde hay un sector que se resiste a reconocer esta parte de la violencia de género, y entonces empieza la crítica. Ay, ¿por qué esas feministas quieren hablar de feminicidios? ¿Por qué quieren tipificar si todos somos iguales, no? No, no es así. Socialmente hay una situación muy dispar y por la cual se tienen que tipificar ciertos delitos, se tienen que tomar ciertas acciones y se tiene que reconocer que sí existe una problemática social, una enfermedad que nos invade y que esta es la violencia de género o violencia contra las mujeres. Minerva, por esta invisibilidad de la que nos acaba de hablar Diana, ¿tú crees que a esto se deba el hecho de que un 84.6% de las mujeres que sufren de violencia de género no denuncian? Mira, la invisibilidad tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas, Matilde. Una, como bien lo decía Dianita, lo hemos hecho tan normal, entre comillas, tan común, que me pegue porque yo lo provoqué, porque, bueno, a lo mejor decimos, no, a mí no me pega, nomás me grita, pero eso también es violencia. Entonces, esa normalización hace que es la consecuencia de que sea invisible. ¿Por qué? Porque yo misma no estoy viendo, yo que soy la víctima, no estoy viendo que estoy siendo víctima de delito. Y esta invisibilidad por parte de las propias víctimas ha generado otra invisibilidad, Matilde, que es la autoridad. La autoridad también ha tenido invisibilidad. Hace unos momentos compartía nuestra gran amiga Araceli Baizabal Sí. una noticia del gobernador de Puebla que señalaba que las mujeres, todas las denuncias de desaparición, muy pocas eran reales. Y que cuando las encontraban, estaban con el novio o ya estaban en su casa. Eso es invisibilidad. Sí. Esto es invisibilidad. Bueno, la autoridad... el mismo, perdón que te interrumpa, el mismo presidente de la República dijo que de las llamadas que había al 911 pidiendo ayuda por las mujeres, la gran mayoría eran falsas alarmas, ¿verdad? Pues mira, entonces hay una gran invisibilidad en todos los órdenes de gobierno, estatal, federal, municipal, y te repito, esto no es propio de un estado, de Veracruz, de Puebla, de México, esto ha sido a nivel mundial. Sí. A nivel mundial, la historia de la humanidad señala que las mujeres hemos estado en una relación de sumisión, un hombre por encima, y una mujer que es la que está acá siendo sometida. Entonces, en esta relación patriarcal, donde hay un hombre que es el que decide, que es el que manda, que es el único que tiene voz y voto,
pues entonces hay esa fragilidad de la mujer y que se ha visto invisibilizado en un contexto cultural, en un contexto de mucho tiempo que ha trascendido, repito, no solo en México, sino en todos los países del mundo, Matilde, porque esta violencia de género que se vive no es propia de un país, es de todos los países del mundo. Yo creo que, como lo mencionó muy bien Diana, esto es cultural y es ancestral. Y no tan solo es México, yo pienso que todo Latinoamérica estamos como regidos por eso mismo. Hace muy poco salió en la televisión, y ustedes lo deben haber visto, un magistrado o notario, no recuerdo quién, que estaba maltratando a la esposa, y entonces tenía otras personas a su alrededor y le dijeron, oiga, no la trate así, mire, déjela. Y entonces el otro le contesta, es que son esposos, es su esposa. Ah, ok. ¿Sí? O sea, entonces, bueno, porque es su esposa, pues la puede tratar como quiera, ¿no? Exacto, eso es parte, inclusive tenemos otra figura, Matilde, que lo vamos a comentar más adelante, pero vale la pena en este momento decir que muchas veces vemos que están maltratando a una mujer y no hacemos nada. Es que son pareja. Y de esto se valen en algunos casos de secuestro, donde una muchacha, algunas jovencitas gritan, no es nada mío, no lo conozco. No, no es cierto, es mi esposa, está enojada conmigo. Entonces, y no hacemos nada. Así ha habido muchos secuestros, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchos secuestros en donde se le acercan a una mujer, la jalan y la muchacha empieza a resistirse y, óigame, ¿qué está pasando aquí? Llega la autoridad, ¿qué está pasando? No, es que es mi novia, es que estamos enojados, por eso es que ella se pone así, pero ya, cálmate. Esto es algo muy delicado, ¿verdad? Muy común. Así es, y común que lamentablemente es difícil de sacar de esta cultura, ¿no? Afortunadamente se difunde mucho ese tema, se difunde la situación de que no seamos observadores pasivos, Matilde, porque ese es uno de los graves flagelos, ¿no? Después me amiga que a tu hermana, que a tu mamá, que a tu hija, y que pensemos todavía, es que es cosa de dos, es cosa de matrimonio. Muchas veces la víctima, como bien lo decíamos, ante esa invisibilidad y esa normalización, la víctima no sabe que está siendo violentada y entonces pues obviamente tampoco va a pedir ayuda. A mí me gustaría que nos detuviéramos en ese punto. ¿Qué podemos entender por maltrato? Como por ahí ya nos daba un pequeño indicio, Diana. ¿Qué podemos entender por violencia de género? Por pues violencia hacia la mujer. La violencia, ¿Cuántas aristas hay? Mira, tipos. Es la violencia, los tipos de violencia con físico, la violencia más visible, la más común, la que deja huella. Claro. Un moretón, no, pues le pega. Pero hay violencia psicológica y esa no deja huella. Pero igualmente te lleva a la muerte. Porque una persona, una mujer que es continuamente violentada y que no sabe qué hacer, toma la peor de las decisiones y se priva de la vida ella misma. Sí. Eso es por violencia física. Tenemos violencia económica también. Tenemos violencia patrimonial. Estas las estamos viviendo en este momento, durante la pandemia. En este momento muchas mujeres están, pues obviamente trabajan y por esto del confinamiento, pues dejaron de trabajar, pero muchas personas responsables, me incluyo, pagamos, aunque no se esté trabajando. Sí. Entonces, ¿qué pasa con estas personas, con estas mujeres? Pues que reciben el dinero en su tarjeta. ¿Y quién tiene la tarjeta? ¿Quién crees que tiene la tarjeta? El marido. El señor de la casa. El señor de la casa. Es el que decide entonces qué se va a hacer con ese dinero. Esa es violencia también. Claro. Esas son formas de violencia. Y no lo sabes, no sabes. Que no te dejen trabajar en lo que tú sabes hacer, para lo que tú te preparaste, que tú hayas estudiado una carrera universitaria y que te digan, no, mira, tú eres mi esposa y vas a ser la madre de mis hijos y tú no vas a trabajar porque lo digo yo. Eso también es una forma de violencia. Obviamente la violencia sexual. En este momento del confinamiento, ¿qué violencias han aumentado? La violencia física, por supuesto. Claro. La violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual.
La violencia sexual. Obviamente han aumentado muchos tipos de violencia, Matilde. Violencia contra los adultos mayores, violencia contra los niños, pero nos enfocamos en este momento a la violencia de género. Y fíjate que la historia se repite. Hace algunos años, en época también de una pandemia, recuérdame, Diana, ¿cuál fue? Con los embarazos adolescentes, no recuerdo qué pandemia también fue, que hubo un confinamiento en algunas partes del mundo, y allí la violencia sexual aumentó tanto que aumentaron mucho el número de embarazos adolescentes. ¿Por qué? Por este confinamiento, porque recordemos que en muchos casos, en nuestra casa, la casa, es el lugar más inseguro para las víctimas. Y precisamente este tema se ha abordado mucho en época del COVID, en época del confinamiento, de la cuarentena, que no es cuarentena, son más de 40 días, son 80 y tantos días, y lo que se acumule. Entonces, en esta época del confinamiento, se mandó a la mujer a uno de los lugares más inseguros y donde sufren el mayor maltrato y la mayor violencia, que es su propia casa. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Y se le mandó con su agresor. Exacto. Con su agresor al lugar más inseguro. Hace poco escuchaba yo a una, también una experta que decía, es que por favor tratan de sacar a la señora y a los niños, porque los niños también la llevan, del hogar. No, al que deben de sacar es al agresor. Sí, así es, y la ley lo prevé así, Matilde. Pero la ley así lo prevé. Muy pocas veces esto se cumple. Es que no se, es que como no se conoce, como no se Exacto. sabe, son las causas por las que no se denuncia. No se denuncia primero porque se pensaba que no estaban trabajando las fiscalías. Efectivamente se fueron por cuarentena el Poder Judicial, sin embargo, Veracruz es uno de los 9 estados de la República que el Poder Judicial dejó guardias pues, para cuestiones penales y evidentemente para cuestiones en materia familiar y de violencia contra mujeres, obviamente. Entonces, en estos tipos de delitos sí hay guardia. Las mujeres no se atreven a denunciar porque dicen, ¿y a dónde me voy? Y esa es otra parte del desconocimiento. A ver, si tú eres la maltratada, si tú eres la víctima, ¿por qué te tienes que ir tú? Claro. Hace poco, en una entrevista, una persona decía, no puse como causal de divorcio la infidelidad muchísimas veces de mi esposo, porque lo primero que me pedía el juez era que yo tenía que demostrar, casi con hechos, que mi esposo me era infiel para poder pedirle el divorcio. Dice, yo sufrí golpes, me dejaba desmayada a golpes, y aparte por muchas infidelidades. Entonces, cada vez que la señora le reclamaba eran golpes. Y dice, yo tuve que poner que nos separamos. Ella fue la que se animó a pedir el divorcio. Y ella dice, yo tuve que poner como incompatibilidad de caracteres nada más, porque si yo tachaba... Matilde nunca denunció las agresiones. Esa es la pregunta creo que hoy nos deberíamos de estar haciendo todas las mujeres. ¿Por qué la mujer no denuncia? ¿Tú por qué crees, Diana? Bueno, yo creo que no denuncia porque hay desconocimiento, o más bien falta de reconocimiento de uno mismo que está siendo violentada, porque lo ve uno de manera normal. Volvemos a las mismas características. ¿Qué es lo que falta? Falta mucha información, faltan programas de difusión por parte de nuestras autoridades. Y aquí pues quisiera yo andar un poquito más. Sí, por adelante. ejemplo, desde el año 2016 sabemos que se instauraron, 2015 finales, a partir de 2016, las famosas alertas de violencia de género en el país. ¿Cuáles eran esas? Bueno, estas alertas de violencia de género fue donde determinaron cuáles eran las entidades federativas que tenían, por ejemplo, más incidencia en feminicidios. Dentro de esas alertas, el 23 de noviembre de 2016, a Veracruz le dijeron, oye, Veracruz, estado, algo está pasando que están matando a tus mujeres por el hecho de ser mujeres. Hay muchos feminicidios, toma cartas en el asunto. Esto es, una alerta de violencia de género implica que se pongan a trabajar los 3 órdenes de gobierno
tanto federal, estatal como municipal, y que implementen acciones que van desde algo que pareciera muy simple, alumbrado público para que las calles estén bien iluminadas y se reduzca el número de posibles sustracciones hacia mujeres o ataques hacia mujeres, el que implementen sus programas a través de los institutos municipales de las mujeres, de apoyo hacia las mujeres, que comuniquen cuál es la situación de violencia que pudiera presentarse y que también exista un respaldo por parte tanto de los institutos estatales como municipales para que las mujeres sepan hacia quién o a dónde acudir. Y a ello, aquí voy a hacer una reiteración, varios integrantes de la sociedad civil, incluyendo el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género que preside la doctora Minerva y en el cual también participo, pues nos unimos, levantamos la mano y dijimos, vamos a unirnos, vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque existe mucho desconocimiento. Hicimos grandes jornadas. O sea, la mujer no sabe a dónde ir. La mujer no sabe a dónde poner una denuncia. No sabe que está siendo violentada. Desde, o sea, ni siquiera desde sabe. Ahí. Para ella es normal. Ni siquiera sabe. Exacto. Y como les decía, justifica los actos y entonces después viene el asunto de decir, ¿y qué va a pasar? Vamos a suponer, logro que mi agresor se retire de mi hogar, pero si la mujer no tiene por lo menos una actividad a que dedicarse, después calla, porque dice, bueno, es que ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a mantener? ¿Qué voy a hacer? Nunca he trabajado. Entonces ahí es donde entran los programas de gobierno. ¿Por qué? Porque estos programas a través de los institutos que comento, a través del DIF, o sea, hay muchas plataformas que pueden manejar donde se pueden capacitar a las mujeres desde ámbitos básicos para que ella pueda salir adelante, donde también se puedan hacer acciones de empoderamiento de la mujer, del decir a la mujer, porque a veces uno no se anima, cuando uno está siendo violentado, ayer comentaba incluso Minerva en una conferencia, decía, a la mujer nos da vergüenza reconocer. Después, socialmente, el ser juzgada nos da vergüenza que nos digan, ¿cómo no pudiste con un matrimonio? Tenemos esa carga social. Entonces, digo, si estos institutos y todos se compaginan y se van de la mano con la sociedad civil, que siempre estamos dispuestos a trabajar, podemos hacer muchas cosas. Ahora, hay otro factor. Para ello se requiere presupuesto. Y la realidad hoy en día es que no existe el interés, o se ha detectado que no existe el interés, porque ni siquiera presupuestan. A quienes más les han quitado es al Instituto de la Mujer, a las políticas públicas para que se puedan generar políticas de igualdad. Entonces, es una situación de sinergia que se tiene que trabajar de manera transversal con políticas públicas, con instituciones públicas y con la sociedad civil, que por supuesto estamos dispuestos a trabajar. Pero volviendo al punto, no denuncian porque no lo saben. No saben ahí es donde yo quisiera detenerme, si ustedes me ayudan, queridas amigas. Esta parte de el desconocimiento de que yo estoy siendo violentada, de que yo estoy en este momento en una situación en donde estoy siendo abusada. Esto lo vivimos, yo lo viví personalmente en el 2017. El Instituto Mexicano de la Juventud lanzó una gran encuesta a nivel nacional para prevenir la violencia en el noviazgo en aquel entonces. Y una de las cosas que más alarmó fue que precisamente los jóvenes no reconocían cuando estaban en presencia de la violencia. Y la segunda cosa que tú también mencionaste al principio es que a muchos se les hacía algo normal. Así que a mí me gustaría mucho que me ayudaran a poder desmembrar un poquito esta parte de explicarle a la mujer qué es lo que se puede tipificar como una violencia, que nosotros a lo mejor se nos hace normal y no lo es. Pues un punto muy importante. Sí, adelante, Ana, adelante. Bueno, nada más rápidamente, y ahorita te cedo la palabra. Hay que recordar que la violencia sí puede ser medida. Incluso se ha promocionado por parte de varias instituciones, incluyéndonos a nosotros, el decirles, la violencia se mide del 0 al 30. Y lo más grave que te puede pasar es el feminicidio, o sea, la muerte. Pero bueno, hay una serie de pasos que a veces parecieran ridículos.
Y cuando hemos hecho algunas jornadas, y voy a platicar una experiencia de algo que hicimos en Poza Rica. Sí, en Poza Rica, en el Parque Juárez, hicimos una jornada el 25 de noviembre para la eliminación de violencia contra la mujer. Y por esa época, los chicos se iban a enlistar, o sea, muchos jóvenes entre 18 años, para poder obtener su cartilla militar y ver si le toca o no le toca el hacer este ejercicio militar. Entonces, pasaron y pues como estábamos dando unos dulcecitos, les interesaron los dulces. Entonces fueron a acercarse, empezaron a ver el violentómetro y les decíamos, bueno, los invitamos a que vean ustedes si alguna vez han hecho alguno de estos actos. Entonces empezaban a reír, como entre broma, y decían, ay, ¿a poco un pellizcón? Ay, una broma hiriente, si todos hacemos bromas, ay, esto. Y de repente uno dijo, oye, yo estoy en el 19, pero era una cara de susto. Entonces ya ahí la violencia es cuando ya estás a punto de pasar al máximo, a uno de los máximos puntos, son 30, ya rebasas la media. Entonces dicen, ¿cuál es el 19? Pues el patear a mi pareja. Es que cuando me peleo con mi novia, de repente como que no se deja y le ha aventado unas patadas y todo el mundo se quedó así. Entonces lo que tú decías, Matilde, sí. Realmente, digo, la violencia sí puede ser medida, que va desde un chiste que puedan hacer, por ejemplo, en la oficina, que a veces, por eso es que es muy importante el implementar esta cultura de igualdad, de respeto, el evitar ese tipo de situaciones, también el jaloneo, el que incluso te revisen tu celular, que te pidan las claves, no tienen por qué pedirte las claves del celular. Que te digan cómo te debes de vestir. Así es, el que te digan cómo debes de vestir, los insultos, por supuesto. Entonces, cada vez más, gradualmente va subiendo la violencia. Y lo importante para todos quienes nos ven es decirles, eso no es normal. Claro. Y el hecho de que te cele no es porque te quiera, te cela y ahí viene la otra parte. También a veces el agresor, pues él creció viendo así que era normal. Su papá tal vez le dijo, ¿sabes qué? Tienes que dominar, no dejes que te dominen. Tienes que tenerla aquí, disciplínala. Entonces es una situación donde también nosotros pues tenemos que reeducarnos. ¿Y qué tal si mi pareja que me está violentando no sabe que me están violentando? Entonces, sí es una situación cultural, un movimiento que se tiene que hacer masivo. Digo, y aquí es donde, bueno, más adelante voy a platicar la analogía que hacemos con esta pandemia, porque también nosotros lo consideramos como una enfermedad social que se está expandiendo cada vez más y que llevamos casi 4 décadas tratando de combatirla. ¿Por qué? Porque es un virus social incerto. Entonces, claro. Así como se toman estas medidas del coronavirus, pues también tenemos que tomar nosotros medidas, toda la sociedad. Pero bueno, le cedo a Minerva y más adelantito platico de eso. Adelante, Mine. Mira, yo les platicaba que muchas veces la violencia, efectivamente la normalizamos, no sabemos, pero aquí hay algo bien importante de que aparte de que no sabemos que estamos siendo violentadas, que es muy difícil reconocerse a sí misma que está sufriendo violencia. Ese es un paso muy difícil, Matilde, reconocerlo. Es totalmente complejo. Entonces, ese es el punto número 1 a dilucidar en la pregunta que tú hacías. Paso número 1, reconocerse víctima y saber que estamos siendo violentadas. Sí, yo creo que eso, yo estoy de acuerdo contigo en que eso es fundamental. Para cualquier cura, lo importante es reconocer que estamos padeciendo. Tú has escuchado, seguramente, Matilde, has escuchado a muchas personas que te dicen, no, pero mi marido a mí nunca me ha pegado. Y tú te das cuenta que el hombre grita, que el hombre es violento, que el hombre es grosero. Bueno, ¿y para qué le va a pegar si con eso la está matando con tanto maltrato? Entonces, ¿Por qué crees tú, Mine, que ahorita durante este encierro se ha disparado tanto las cifras de la violencia? Han aumentado muchísimo la violencia durante el confinamiento. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa. ¿Por qué? Porque la violencia ya existía. Ya existía antes de la pandemia y con el confinamiento ha aumentado, como bien te lo señalaba antes. Resulta que se envió durante el confinamiento y la cuarentena al lugar más inseguro donde se sufre una de las mayores violencias, que es la casa, y se envió con el propio agresor. Es decir, se juntaron
estos factores, el agresor y el lugar. Entonces, esta situación es alarmante porque las cifras señalan el aumento en llamadas al 911, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala un aumento de más del 20% en la primera cuatrimestre del año. Tuvo un aumento. Y hace un rato, Diana y yo checamos las estadísticas y decíamos, bueno, aparentemente no ha aumentado mucho. Es apenas un 20%. Sí, Matilde, pero estamos en confinamiento. Durante esta época muchas personas no salen de su casa. Entonces, te imaginas, si aún así vamos a la alza y todas aquellas que no lograron salir porque desconocían que las fiscalías estaban trabajando, porque no pudieron salir por miedo, por vergüenza, porque es otro factor bien importante, el miedo y la vergüenza, qué van a decir, pero también qué voy a hacer, y si regreso me va a matar, si se da cuenta que lo denuncié. Yo creo que ahorita hay como una bomba de tiempo, no sé qué opinen ustedes, pero como que hay una bomba de tiempo ahí en las casas, la falta de trabajo, muchas personas han sido despedidas y eso conlleva a que tengamos menos recursos, a que la señora está todo el día, a que el señor está todo el día, a que esta pérdida de la libertad del movimiento, ¿no? Las mujeres en este momento no se está ejecutando una doble jornada laboral. Se está ejecutando triple jornada laboral durante este confinamiento. Entonces también tenemos un factor que hay que tomar en cuenta, el alcohol. El alcohol no es el generador de la violencia porque la violencia ya existía. Claro, sin embargo, sí potencializa la violencia. Porque el sujeto violento con alcohol se pone mucho más violento. Hay personas, sin embargo, que toman y no pasa nada, ¿no? Pero el sujeto violento, se potencializa la violencia. Entonces, repito, número 1, reconocerse a sí misma como víctima es un paso fundamental para poder lograr erradicar la violencia, empezando por uno mismo. Ahora ha surgido unos videos que a mí me gustaría mucho que ustedes comentaran. Unos videos en donde la mujer a través de la cámara hace como esta seña en donde está pidiendo auxilio. No sé si lo han visto. Lo vi, sí lo vi. ¿Lo viste? Esto surge a través de que está ella en una videollamada con una amiga, surgió así, y la amiga se da cuenta que detrás de la persona está su esposo. Y ella ve cómo el esposo se mueve de manera violenta en la parte de atrás, como diciendo, ya deja la videollamada, ya atiéndeme. Y entonces la amiga le señala de una manera muy sutil que detrás está el esposo. Y cuando ella hace la cabeza como asintiendo que sí, ya lo vi, entonces hace esta señal como diciendo, pide ayuda por mí, pide ayuda. Así es, eso se señaló, lamentablemente no tenemos referencia de que se esté aplicando esas medidas. Sería oportuno, pero no se tiene datos ni registros de que están aplicando, parece que ese es en el extranjero. Ajá. Según yo detecté en el pero es una magnífica medida. Es oportuno y yo creo que siempre en este sentido, Matilde, se convirtieron nuestros vecinos en nuestra principal familia, ¿no? Durante el confinamiento, el vecino es una parte muy importante porque es quien se da cuenta. Entonces, es importante platicar con estas personas que sufren violencia, escucharlas y sobre todo no quedarnos callados. Cuando nos damos cuenta que una mujer está siendo violentado, tenemos que cambiar nuestra ideología y dejar de pensar que es un problema de dos. Es un problema entre pareja. No, la violencia de género es un problema de salud pública. Es un problema que se debe atender. Un problema de salud pública, sí. Así, y que se debe atender. Así como atienden al diabético, a los enfermos de VIH, también la violencia de género se debe atender por disposición oficial, que no se hace es otra cosa. Y además, atender psicológicamente a estas mujeres, porque tienen una autoestima muy baja, muy mermada. Claro. Porque muchas veces pasan de las manos del papá o de la mamá al esposo.
acá fueron maltratadas y pensando que aquí iban a estar mejor, pasan a las manos de un agresor a otro. Y esa es una manera de vivir. Entonces, son autoestimas muy dañadas, mujeres que viven con un gran temor y que yo creo que eso les impide muchas veces, por miedo a las consecuencias, presentar una denuncia. ¿O ustedes qué piensan? Sí. Sí, así es. Incluso, digo, si me permiten, la Sí, ONU adelante. Mujeres ha emitido comentarios al respecto y sobre todo el tratar de promocionar y decir, cuando digo promoción, es hacer una comunicación de vida a quienes les pueda hacer llegar, por ejemplo, a través de esta plataforma, a través de este programa, el decirle a las mujeres, lo más importante es tu vida. Y en primer lugar, si ya te pegó, si ya te golpeó, si te maltrata, no, tampoco no tienes por qué estar ahí. Entonces hay varios tips que ha dado la ONU Mujeres. Por ejemplo, uno de ellos dice, haz una maleta de forma secreta, porque no sabemos si se puede disparar. O sea, es una forma de decirle a la mujer que todavía no se anima a reconocer que es violentada. Es, ten a la mano una maleta tuya con ropas, cosas básicas, ropa o cosas básicas de tu hijo, alguna medicina o algo, y habla con quien más confianza le tengas, ya sea una amiga, ya sea una prima, porque a veces la misma familia no es de gran ayuda, no lo reconoce por lo que decía, que generacionalmente pues somos formados distintos y a veces las mismas mamás o los mismos, las mismas hermanas o primas le dicen, espérate, no exageres. Entonces dicen, a alguien con quien tengas confianza, dile, oye, está pasando esta situación. ¿Para qué? Para que en el momento generen una clave y en el momento en que yo te mande un mensaje de determinada manera, como lo que hizo esta persona, pues tú sepas que me tienes que mandar ayuda. Porque, ojo también, o sea, a veces el error que se comete es, bueno, voy yo por mi amiga, voy yo por mi compañera y vaya, y desafortunadamente pues termina golpeada la amiga, la compañera, todos, y Claro. es un caos. Hay que buscar, o sea, ahora, quienes tengan un poco más de información, por eso es que es importante tejer estas redes, el Claro. saber ante quién puedes acudir. Bueno, hay que hablar, por ejemplo, ahorita el 911 es utilizado para cuestiones del COVID, pero también es utilizado si tienes una situación de emergencia, también puedes hablar y de ahí te canalizan. Y hay algunos estados donde están incluso poniendo algunos anuncios y teléfonos a disposición y WhatsApp para cualquier duda que se tenga. Porque ¿qué tal si lo que me está pasando, pues no sé si, o sea, quiero corroborar que sí existe una violencia o que puede acrecentarse más? Y va enfocado hacia la violencia contra las mujeres y también la violencia familiar, que como bien lo decía la doctora Minerva, desafortunadamente está creciendo. O sea, y aunque se Muchísimo. quiera minimizar en porcentaje, o sea, como decían, si lo vemos en llamadas, no estamos hablando decimos, hay un 10, 15, 20%. Oye, eso implica miles de llamadas. O sea, Claro, entonces, aunque el claro, porcentaje pueda parecer poco, estamos hablando de miles de llamadas que se están incrementando. Entonces, claro. digo, sí es una situación que tenemos que tener en cuenta. Y a Creo. pesar de la dificultad que se está viviendo en este momento, a pesar del miedo de que estamos en el mismo lugar que el agresor, a pesar de todas estas situaciones, ha aumentado y también es preocupante otro punto. Imagínate aquellas que no han podido salir a denunciar, ¿no? Entonces estamos en una verdadera situación alarmante. Lo que les quería platicar Urgente. hace un momento era Sí. la crisis del ébola del 2014. Durante el Ok, 2014 sí. en la crisis del ébola, también hubo confinamiento, entonces aumentó la violencia sexual contra niñas. En este sentido, se instar a las autoridades, como lo hemos hecho a través de estos foros, para que se tomen medidas de protección, porque precisamente esta falta de medidas de protección, esta falta de políticas públicas, es lo que ha generado esta situación que estamos viviendo. Si hubiera un control de la violencia de género, no estaríamos platicando en este momento. Sin embargo, no hay control de la violencia. Existía antes de la pandemia y en este momento ha aumentado. Es preocupante y es evidente que las tres órdenes del gobierno, estatal, federal y municipal, deben tomar medidas y emitir políticas públicas, evidentemente, destinar recursos para este tipo de problemas. Hace poco salió un video promocional en donde decía cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan de aquel promocional de antes para bajar Sí. el enojo? Cuenta hasta 10.
pero ahora era en relación con la violencia hacia la mujer. Cuenta hasta 10 y después sacas una banderita de la paz. ¿Qué opinión les merece este promocional o esta campaña de ayuda? Fíjate, Matilde, que en ese aspecto, digo, sí, por una parte, pues qué bueno que la autoridad trata de hacer algo, ¿no? O sea, reconozco esa parte, pero creo que lo que hicieron fue reciclar lo que a finales de los 80, principios de los 90, yo me acuerdo porque yo estaba chiquilla, y le decía a mi mamá, espérate, cuenta hasta 10 cuentas, cuando me quería castigar o veía yo que había hecho una travesura o algo, quisieron reciclar esa situación, pero lo que no se dieron cuenta es que en aquel entonces, digo que eran otros tiempos, otros momentos, la realidad es que, digo, cuando yo estudié en la escuela, todavía los maestros pues te podían jalar la oreja, digo, era una forma muy normal de disciplina, y que eso desató, desató muchos tipos de abuso infantil. Pero bueno, en aquel entonces eso se trataba de la tolerancia que deben de tener los padres con los hijos. Entonces, para mí es un mensaje un poco confuso y equivocado. ¿Por qué? Porque realmente es decir, espérame, o sea, cuenta hasta 10 y tenle tolerancia y tu mujer aguántate porque pues está contando hasta 10, ¿no? Pero entonces yo creo que fue un mensaje erróneo. Digo, se reconoce por una parte que bueno que trataron de hacer algo. Creo que por eso es que comentaba que les hace falta un poquito más que personas expertas, vaya, de la mano con la ONU Mujeres, que siempre está a la vanguardia porque sabe de esta problemática a nivel internacional, pues pueden decirle, oye, ¿qué podemos hacer? Y con los estudios, pero todo eso implica presupuesto. No hay que innovar. No hay que innovar, están las 4 conferencias mundiales de la mujer, están los temas, está la plataforma de Beijing, están todos los lineamientos, ¿no? Nos congratulamos con el esfuerzo que hacen. Sin embargo, si realmente se quiere hacer algo, pues solamente tienen que cumplir los lineamientos, porque lineamientos sí hay, leyes sí hay, tratados internacionales ratificados y suscritos por el Estado mexicano, los ha suscrito, que no los ha cumplido es otra cosa, ¿no? Entonces, documentos sí hay. Un documento no va a resolver la problemática. Son acciones. Yo creo que esto es cuestión. Yo creo que esto es cuestión de educación. Y las que educamos somos las mujeres. Porque eso también hay que reconocerlo. Sí, pero también le toca al papá. Sí, el papá educa, es verdad. Pero las que educamos tanto a hombres como a mujeres, somos las mujeres. Somos las que permanecemos más tiempo en casa. Al papá, bueno, viene por la noche, a lo mejor castiga, a lo mejor, no sé. Pero yo estoy cierta, por todos los años que llevo de trabajo, que las mujeres tenemos una gran responsabilidad en la educación. Y yo creo que desde ahí empieza la cosa. Porque las mujeres somos, a ver, fulanita, sírvele de cenar a tu hermano que está cansado y que acaba de llegar. A ver, fulanito, tú siéntate porque tú acabas de venir de la escuela. A ver, tú me tienes que ayudar. O sea, no se reparten las tareas por igual, no se le da el mismo valor al hombre que a la mujer. Precisamente de cambiar la educación, Matilde. Tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar. Con esa cultura nos educaron a nosotras, pero ya no podemos transmitir esta educación. Ya no debemos, por supuesto. Tenemos que migrar a una situación inclusiva en la cual el compromiso de educar a los hijos es de hombres y mujeres. Todavía escuchamos palabras como, pues es que la embarazó porque pues es que se le metió hasta por los ojos a mi hijo, ¿cómo no la va a embarazar? Bueno, y la mamá, ¿por qué no la cuida? Yo no soy la mamá, yo no tengo por qué cuidarla. Vemos todavía en la casa cómo la novia se pasa de 8 de la mañana a 8 de la noche en la casa del hijo, y la mamá dice, pues si algo le llega a pasar o algo le llega a nacer o llega a salir embarazada, pues allá la mamá, ¿para qué no la cuidó? Así es. Y bueno, aquí en ese aspecto debemos de recordar también el reconocer los estereotipos que durante varios años hemos tenido. Claro. Los estereotipos que son esas etiquetitas sociales que nos van poniendo. La mujer es la que lava los trastes, la que hace la comida, la que le sirve al hermano, lo que bien decías, Matilde, entre otras cuestiones más. Los roles de la mujer,
La mujer, pues te casas, te embarazas, debes de tener hijos, o sea, la sociedad decide sobre ti. Mira, es que pues yo creo que no aceptes ese puesto más alto porque ya no te va a dar tiempo de la educación en la casa. Entonces, esos roles y esos estereotipos, como bien lo comentas, hay unas campañas muy fuertes a nivel internacional del reconocimiento de roles compartidos y eliminar esas etiquetitas sociales que de repente nada más se van colocando y que es una carga, y no solamente para las mujeres, también lo hemos dicho, para los hombres. Claro. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra situación que también genera violencia. Lo comento rápidamente. De repente cambian esos roles y a veces es la mujer la que logra encontrar pues un mejor trabajo, un mejor ingreso, y entonces, aunque hay pocas familias así, pero sí existen, pues el hombre es el que tiene que quedarse en casa. Ah, pero ¿qué pasa? Que el reconocimiento social, los estereotipos social, pues realmente es una lucha porque entonces vienen las críticas, el mantenido. O sea, en lugar de reconocer también nosotras mismas, por eso es una cuestión de reeducación de todos, como bien lo decías, o sea, empiezan a darle ciertas etiquetitas y yo creo que hoy en día hay que reconocer que, por eso hablamos de una igualdad, de que todos debemos de reconocer una igualdad y que si en este momento a ti, mujer, te está yendo un poco mejor y te toca ese rol de elaborar y de poder proveer, pues entonces la pareja, pues ser condescendiente contigo, porque si no pasa lo que comentaba Minerva, aparte de que vas, trabajas, provees, pues entonces tú como mujer llegas a hacer la comida, sirves, y entonces los roles son mucho más difíciles. Es una cuestión de reeducación, es una cuestión de reeducarnos todos socialmente. ¿A ustedes les ha llegado a tocar casos en los que la mujer es maltratada por los propios hijos? Sí, incluso por los nietos hacia las abuelas, porque muchas abuelas tienen a los nietos a cargo y a veces sí, hay muchas agresiones. Digo, y eso también deriva de la formación. O sea, si desde que está chiquillo le dicen, oye, es que tú eres el hombrecito de la casa, entonces van adquiriendo ciertas situaciones que ellos dicen, ah, pues entonces yo soy el que mando. Y como decíamos hace rato, si ese día llegó tal vez con la influencia del alcohol o tal vez en una situación de drogas, una situación así, claro que sí se han presentado. Digo, a mí me tocó un tiempo el estar haciendo recorridos en la zona norte de Veracruz y ahí nos dimos cuenta de muchas situaciones así, pero que incluso las mismas abuelas o abuelos, porque los adultos mayores también son violentados, pues dicen, es que es normal. Ay, déjalo, es la juventud hoy en día, o sea, entonces uno mismo va generando. Está chiquito, ¿verdad? Está chiquito, déjalo que grite. Entonces sí es una cuestión muy importante, digo, que se habla de educación, obviamente la educación se aprende en casa, pero que también tiene que ir de la mano con, por ejemplo, las instituciones educativas. ¿Por qué? Claro. Porque a la par, hay una parte que nosotros nos forman en casa, sí, pero también pasamos el mayor tiempo desde niños, desde jóvenes, adolescentes, en la escuela. Entonces también ahí es una cuestión de un rol que tienen que jugar los maestros, los directores de los institutos, los orientadores, porque hoy en día, digo, cuando yo estudié, había muy pocas instituciones que tenían orientadores escolares. Hoy en día tutores, le llaman tutores, sí. Así es. Entonces, los tutores, entonces sí es una cuestión, una sinergia que se tiene que hacer. Como decía, realmente hablar del poder combatir la violencia de género y los factores que la originan, que es por lo general un factor de desigualdad, un factor de vulnerabilidades, pues se tienen que tratar todos de manera conjunta y todos tenemos que participar y se inicia por el reconocimiento de que existe. Vamos a ir a la parte, queridas amigas, vamos a ir a la parte de una mujer en este momento tiene problemas, reconoce que está sumergida en una relación tóxica, en una relación ventajosa, en donde es abusada. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué puedo hacer yo para remediar esto? Con todo y mi miedo, con todo y mi angustia, con todo y mi temor que debe de estar invadiendo a una mujer que
que está siendo violentada, vamos a llamarle por la pareja, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primera instancia, digo, ya una vez que se tiene reconocido, debes de saber dos cosas. Sí. Puedes hacer una acción legal, debes de tener en cuenta que puedes hacer una acción legal, puedes acudir a las fiscalías especializadas, incluso ahí mismo te pueden dar asesoramiento si es que no tienes algún abogado o algo, alguna abogada, ahí mismo. Segundo, puedes acudir ante los institutos municipales de las mujeres, para eso están. Tienen un área especial incluso de asesoría jurídica, psicológica y hasta de empoderamiento, porque también viene la otra fase que decíamos, que la autoestima está muy baja y que necesitas recuperarte en muchos sentidos. Entonces puedes acudir a una institución así. Si no hay un instituto municipal de la mujer, generalmente los fusionan con los DIF municipales. Puedes acudir a un DIF municipal. Y si no, hay varias asociaciones civiles en las cuales también estamos colaborando para poder orientarte e ir de la mano contigo. Claro. Y ojo, si alguna de las personas que están escuchando tienen una amiga que se les acercan, lo peor que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer es juzgarla. No juzguemos, porque tendemos mucho a juzgar. Sí. Ay, Diana, si llevas 7 años soportando los golpes, ahora resulta que ya te incomoda. No, no debemos de juzgar. Mejor debemos de escuchar a la persona, debemos de tener paciencia con la persona hasta que ella se decida. Porque la otra parte, digo, es que de repente, pues uno, digo, que tiene el conocimiento, pues uno dice, ay, ya debería de tomar cartas en el asunto. Uno debe de entender que no es fácil, como decía la doctora Minerva hace rato, e incluso tú, Matilde. O sea, la autoestima está por los suelos. No sabes qué va a pasar. Es una incertidumbre hacia un futuro del que si lo dejo, hay una codependencia también. O sea, psicológicamente hay ciertas reacciones, digo, que incluso son partes de las teorías del delito, de que el mismo victimario busca ese tipo de relaciones tóxicas, pero ojo, no es que ella se lo buscó, es que hay ciertas actitudes, hay ciertas cuestiones psicológicas que me llevan a tolerar y a no darme cuenta. Entonces, creo que aquí hay varios factores. Nosotros, como si somos amigos o familiares, el entender, el tener la paciencia, el informarse, el tener ubicado a dónde acudir. Y uno como víctima, si ya lo reconoces, pues entonces el saber que puedes hacer acciones legales y que también hay instituciones que te pueden apoyar. ¿Hasta dónde puede llegar la acción legal, Mine? Bueno, las acciones legales ya están previstas de acuerdo a cada delito, ¿no? En el caso de una mujer que está siendo violentada y que tiene el temor de que no denuncio porque a dónde me voy a ir, comentaba yo que no tiene que pensar en que ella es quien se tiene que ir, porque el sujeto agresor puede ser retirado. Hay medidas de protección que emiten las autoridades. La Fiscalía emite medidas que las ratifica, modifica o confirma el juez. En este caso, como que el agresor se tenga que ausentar de su casa. También, obviamente, ir hasta la casa. Aquí lo más importante, independientemente de las sanciones para el agresor, a mí me gusta mucho enfatizar en la situación de la víctima, ¿no? Porque a mí no me sirve de nada un hombre en la cárcel. A mí lo que me interesa es una mujer que se recupere, una mujer que recupere su autoestima, su dignidad, su deseo de vivir, que muchas veces lo ha perdido, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que acudan a las terapias, a los tratamientos que les pueden dar a organismos como el Instituto de las Mujeres, los institutos municipales de aquí del municipio de Veracruz o de Boca del Río, que trabajan de manera muy digna, porque hay que recordar que hay municipios en los cuales no existen los institutos municipales de las mujeres, no le dan prioridad a esos temas, son varios municipios que no tienen institutos. Pero en este caso tenemos institutos que están trabajando y están trabajando bastante bien. Entonces, eso es lo importante, Matilde, recuperar y recuperarse como mujer, reconocerse sabedora de derechos, sabedora de amor por sí misma, porque cuando esa autoestima es tan baja, se nos olvida amarnos a nosotras mismas. Es un punto bien importante. Cuando estamos hablando de mujeres que han dependido toda la vida de un hombre para poder subsistir, ¿qué
¿Qué instituciones pueden apoyarlas en el caso de que quieran emprender un negocio propio o quieran reintegrarse a una vida laboral? Porque muchas también, como decían ustedes, son profesionistas. Hay gente que salió de la universidad, se casó, se quedó en la casa y nunca ha ejercido, pero son mujeres inteligentes. Es que fíjate que el tema de los institutos que tienen programas que deberían destinarse para las mujeres, a una mujer así en sí misma no va destinado el recurso, sino a asociaciones que trabajen en favor de las mujeres. Entonces aquí lo propio sería que una mujer que ha dependido todo el tiempo de una persona, bueno, pues que aprenda un oficio, que busque la ayuda de estas asociaciones en donde pueda aprender un oficio, que nunca es tarde para aprender a trabajar dignamente, y seguramente vamos a abandonar este estereotipo, como bien nos decía Diana, que dice, no, pues es que ella nunca ha hecho nada porque siempre está en su casa, como que no ha hecho nada, ha trabajado mucho más, ha trabajado 2 y 3 jornadas diarias, porque ha sido enfermera, maestra, ama de llaves, cocinera. Uy, sí, no. O sea, ha hecho muchos trabajos, ¿no? Entonces, evidentemente, sí sabe desarrollar una actividad. Lamentablemente, muchas de estas personas toleran esta violencia porque dicen, bueno, soy una persona mayor, nadie me va a contratar. Ese es un verdadero problema al que nos enfrentamos y repito, bueno, pues aquí tendrá que aprender un oficio porque los programas están destinados a asociaciones. Y aquí también hay que reconocer los problemas que existen, por ejemplo, en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que los programas se están cuestionando en en ese momento, con qué asociaciones se dio y todos estos que son, dan para otro programa, ¿no? Otro Entonces, programa. lo importante es, aquí lo importante es que busquen aprender un oficio, que decidan salir de ese círculo de la violencia, que no las va a llevar a nada bueno, y que si estamos peleando por una casa, hay que tomar y poner en una balanza. ¿Vale más esta casa que mi vida, que mi dignidad, que mi amor por mí misma? Tengo que tolerar golpes y malos tratos y todas estas ofensas por una pared, por una casa. ¿Qué no es mejor mi libertad y mi dignidad? Es que es difícil, Es es muy difícil, difícil. pero no imposible. Claro, entonces es difícil estar en la situación de ellas. Claro, creo que si te lo pregunto a ti dices, no, pero ni lo piensas, ¿no? Claro. Mi dignidad pero son situaciones que, Pero como tú lo dices, autoestima, yo creo que inseguridad, sentimiento. Yo creo que estos programas con personas tan valiosas como ustedes, para las personas que se acaban de conectar con nosotros, estamos platicando de violencia de género y estoy platicando con 2 reconocidísimas abogadas, doctoras en Derecho. Ambas pertenecen a una asociación para la equidad de género, el Observatorio Ciudadano para la Equidad de Género. La licenciada Minerva Cobos Lucero es la presidenta y fundadora de este grupo compacto, en donde hay muchas profesionistas, en donde hay muchas mujeres bien intencionadas que aman a México, que aman a Veracruz y que sobre todo aman al prójimo y que quieren hacer una gran labor por medio de gestiones, por medio de asesorías, por medio de todo lo que está a su alcance para que las mujeres, que es el tema que hoy estamos abordando, vivan mejor. Así que nosotros en este programa agradecemos a ambas que hayan aceptado mi invitación para platicar y darnos un poco de luz. Yo en el aspecto psicológico, en el aspecto psicoterapéutico, pues todo el tiempo estoy tratando de dar asesoría, pero en el aspecto legal, que es el que desconozco por completo, bueno, ellas son unas maestras. Entonces yo les agradezco, queridas amigas, que hayan aceptado mi invitación y sobre todo felicitarlas por ser mujeres tan valiosas, mujeres que ponen en alto el nombre de la mujer, que han sido estandarte de muchas mujeres y voz de muchas mujeres.
Pues Así que muchas gracias. muchas gracias Matilde, como bien lo dices, nuestra agrupación es la unión de mujeres y hombres, ¿no? Porque estamos muy contentas, esta agrupación surgió en charlas de café, platicando con Diana, con Araceli Baizabal, con Esther Casarín, con Graciela Pérez de León, y con muchas otras mujeres, Sandrita Vázquez, Lupita Ordaz, pero sobre todo, fíjate que, digo, y perdón porque no he mencionado a todas, a mi hija Montserrat, a Alejandra Nieto, a Maraí, a Areli, a todas estas personas, a Yoreli, que me ayudan todo en el día a día. Entonces, fíjate que en este tema es bien importante, yo estoy muy contenta de que cuando empezamos a platicar, todas dijeron, sí, órale, vamos. Yo recuerdo que a mí me extendiste una invitación muy al principio, iba yo a formar parte de la Carta Constitutiva, pero algo pasó en ese momento que... Pero todavía es tiempo. Pero todavía es tiempo, ¿verdad? Así es, pero fíjate que siempre platico esto porque me da mucha emoción decir... Claro, a mí también. Que me da gusto que tenga en esta idea, en esta charla y en este encuentro de amigas, dice Dianita, en una charla de café surgió el observatorio, pero no tan solo somos mujeres, también hay hombres. Hay hombres, ¿verdad? Entonces, fíjate que eso nos da mucho gusto, encontrar a hombres como el doctor Luis Alberto Martín Capistrán, como Ricardo Paniagua, como Irving Cobos, de verdad, y muchos otros, Miguel Rivadeneira, Gustavo Sandoval, muchos otros interesados, también el propio presidente del Consejo Empresarial nos apoya muchísimo, el ingeniero Urreta. Entonces, de verdad, que para nosotras es muy gratificante, nos llena de orgullo, nos compromete a seguir adelante, porque sabemos que tal vez hacemos poco, pero cada quien haciendo lo que puede, si hace algo, ya está contribuyendo en ayudar a otras mujeres. Hace tiempo me preguntaba una muy buena amiga, Anita Osorio, oye, ¿qué te parece tal, en su charla? Y yo le decía, a mí me parece extraordinario, siempre que vea yo que hay alguien que trabaja en favor de otras mujeres, haciendo lo que pueda y con lo que pueda, a mí me parece extraordinario, y siempre voy a solidarizarme, voy a ser empática con estas mujeres y con estas personas y con estas asociaciones que ayudan a otras mujeres, porque realmente es algo que nos llena, que nos compromete, y que estamos deseosas de verdad, Matilde, de ver un mundo mejor, de ver que cambien estas situaciones. Como lo decía Diana, tenemos muchas décadas añorando esta igualdad entre mujeres y hombres, que nos den las mismas oportunidades. No queremos una mejor oportunidad por ser mujer, queremos las mismas, y que quien sea mejor pues sea el ganador, pero que no lo elijan por el solo hecho de ser hombre, que no gane más un hombre que una mujer, y que en base a estas desigualdades pues evidentemente se acabe la violencia, porque la violencia, como bien lo dijo Diana, proviene de esta desigualdad. Y que también las mismas mujeres seamos más solidarias con las mujeres. Que las mismas mujeres nos apoyemos como género, ¿verdad? Que seamos más compactas, que cuando una mujer ocupe un cargo público o privado en una empresa, en cualquier área, nos alegremos porque estamos siendo representadas y es una mujer la que está al frente, y eso nos dignifica a todas. Es muy triste cuando una mujer habla mal de otra mujer. Así es. Cuando se expresa mal de otra mujer, porque estamos entonces dividiéndonos, estamos tomando partido, estamos diciendo cosas tan desagradables como llegó por esto o llegó por lo otro, o claro, porque es así o porque es asado. Entonces no nos hemos volteado a ver y no hemos visto que no hemos caído en cuenta que estamos hablando mal de nosotras mismas. Claro. Creo que eso es lo que debemos de evitar. Debemos ser empáticas con el triunfo de otras mujeres. Cuando una mujer llega al cargo, debemos congratularnos. Pero hay algo bien importante, Matilde, y esta es otra mirada, que también esta mujer que llega al cargo debe pensar en las otras mujeres y debe ayudar a otras mujeres. Ese es otro llamado y bien importante.
Sí. Porque tenemos muchas herramientas las mujeres, somos más sensibles, somos más honestas, somos más trabajadoras, somos más comprometidas. Entonces, si nos ponen en un área, vamos a llamar privada, de un negocio, como gerentes, como subgerentes, directoras, jefes, pues tenemos todas las posibilidades de ayudar a otras a que lleguen a donde nosotros nos encontramos, ¿no? Sí, y fíjate, Matilde, que aquí quiero hacer una retrospectiva de lo que estábamos platicando hace rato. Sí. Platicábamos que un factor muy difícil, por ejemplo, es el presupuesto, ¿no? Para las autoridades. Pero podemos invitar a las autoridades que busquen alianzas, por ejemplo, con el sector empresarial, con quien nosotros de verdad hemos buscado apoyo desde la sociedad civil y nos ha ayudado mucho. Entonces, ¿qué es lo que tienen que generar las autoridades? Por ejemplo, no todos los programas necesitan recursos. Hay ciertos programas que se pueden implementar a través de la firma de un convenio donde les digas a los empresarios, emplea a las mujeres y principalmente apoyemos a aquellas mujeres que han tenido alguna situación, por ejemplo, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay que activarlas, hay que capacitarlas para que tengan un oficio y de esa manera yo gobierno, ya sea del que se trate, pues trato de incentivarte a través pues de un descuento en un impuesto o en algún cobro de un derecho o incluso te certifico o incluso te ayudo, o sea, es una cuestión de que nos pongamos y nos comprometamos en su momento a quienes lleguen al servicio público y sobre todo si son mujeres, pues el decir, vamos a ser solidarias con nosotros mismos y hay que buscar. Si no me dan presupuesto, pues entonces toco puertas. Entonces claro. Es parte de eso, digo, también antes de que finalice el programa, el dejarles un mensaje a todas las autoridades de que se comprometan con esta causa. Y como decía Minerva, esto no es cosa de mujeres, porque generalmente dicen, ay, la de la unidad de género, manden a la mujer de la oficina o manden. No, este es un compromiso de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, niñas, adultos mayores, de todos y todas. La violencia de género, que es parte o que deviene de un factor de desigualdad, pues lo que se tiene que hacer es luchar contra ella y todos le tenemos que entrar. Tanto sí, porque mujeres como... nos debe de doler a todos como país. Así es. A todos sí. Nos debe de doler, cada vez que una mujer es violentada nos debe de doler a todos nos debe de doler y todos debemos empatizar con ello. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana, creo que nos falta eso definitivamente. Bueno, pues ya estamos casi a punto de irnos, queremos agradecer a todas las personas que se están comunicando, que se están conectando con nosotros, cada una de nosotros va a responder a todas las preguntas que ustedes quieran hacernos. Si no quieren hacerlos abiertamente, las preguntas a las doctoras a través de lo que es este chat, pueden hacerlo a través de Messenger, de esta página, y con mucho gusto yo les haré llegar todos sus comentarios. Y por supuesto que agradecerles la confianza que día a día nos tienen y que aquí estaremos para poder seguir aportando. Todas y cada una de nosotros estamos aportando, estamos donando conocimientos. Esa es nuestra donación en este caso de pandemia. Bueno, pues, queridas amigas, a despedirnos, cada una lo que quiera dejar como un mensaje para todas las mujeres y todos los hombres también que nos están viendo en esta noche. Adelante, Mine. Creo que no me escucha. Bueno. Mine, se activó tu micrófono. Sí, adelante. Perdón, Matilde, pues agradecida con la invitación, como siempre. Un verdadero honor estar Gracias. Contigo, mi querida amiga. Ya sabes que te admiro, que te Gracias. Quiero muchísimo. De verdad, toda una trayectoria que tienes. Eres un ejemplo de vida y de verdad todo mi cariño y admiración. Y el mensaje Gracias. Que dejo es que este camino a la eliminación de la violencia y a la búsqueda de la igualdad es un camino muy largo y es un camino que seguramente sigue lleno de espinas, pero que juntas y juntos, si trabajamos pues por este bien común, si trabajamos y nos preparamos, seguramente vamos a lograrlo. Seguramente tendremos un lugar mejor para las futuras generaciones, que es lo que yo añoro. Yo espero que mis nietos, mis sobrinos y las mujeres que me siguen
vivan un mundo mejor al que nosotros hemos vivido. Muchas gracias. Gracias, mi querida Mini. Adelante. Sí, pues también agradecerte, Matilde, de verdad que también reconocer a todos aquellos quienes participan en los medios de comunicación, que nos permitan este tipo de espacios, y de verdad se necesita generar mayor comunicación para que las personas sepan de qué se trata. Como lo que decíamos, ¿no? El no normalizar la violencia, sino al contrario. Y aquí quiero hacer nada más una reflexión. Sí, ahorita adelante. que estamos terminando la parte del COVID-19, de esta pandemia que nos invade, el recordar que también tenemos a otra pandemia, que es la pandemia de la violencia de género, que también termina con la vida de mujeres, que es la diferencia con el COVID. En el COVID las víctimas pues son las personas que tienen alguna afección, que tienen, no sé, diabetes, hipertensión, más de 60 años, entre otras cuestiones más. Aquí esta pandemia que invade está cobrando víctimas año con año y son solamente mujeres. Entonces, el mismo tratamiento que se le da al COVID, de estar, recordemos, desde la mañanera, en las tardes, el dar seguimiento, pedirles a las autoridades y también a los medios de comunicación que se hable de esto, que se dicten las medidas necesarias para poder prevenir esta violencia y poder en su momento eliminarla. Entonces, también el decirles, aquí estamos la sociedad civil queriendo trabajar y agradecer de nueva cuenta pues el espacio que nos das, que nos brindas. Gracias. Y un gran reconocimiento por ello. Muchas gracias. Pues yo por mi parte solamente decirles que no nos acostumbremos a vivir bajo la violencia. Esa no es una manera de vivir. Que vivir es una verdadera alegría y que tú, al igual que yo y al igual que todos, merecemos vivir en paz, en armonía. Que no te acostumbres a vivir bajo el yugo de un dolor emocional, que te pueda provocar un daño emocional permanente. Que tú, al igual que todos, mereces vivir feliz, en plenitud. Cada día que pasa es un día que nosotros tenemos que vivir con plenitud. Que no nos falta más que tomar conciencia, como decía la doctora Minerva Cobos, de que estamos siendo víctimas de un abuso. Que no lo permitamos más. Por ahí hay un refrán, un dicho mexicano que es muy cierto. Dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. No sigamos aprendiendo a vivir de rodillas. No, como decía Facundo Cabral, no lloremos por un solo ser humano cuando hay cientos de miles en el mundo. No pienses que esta es la única manera de vivir que existe. Hay otra y muy plena. Hay que buscarla, hay que trabajar por ella. Y si somos madres de familia y tenemos a nuestro cargo la educación de unos chicos, enseñémoslo a vivir con respeto, con armonía, a que ninguno es mejor que el otro, pero tampoco uno es menor que el otro, que todos valemos lo mismo y que todos merecemos las mismas oportunidades. Enseñemos a los chicos a respetar a las chicas, enseñemos a las chicas a respetar a los chicos. Si vivimos por la cultura de los valores y el respeto, esto puede cambiar. Y ojalá que todos estemos aquí para poder atestiguar. Sus amigas Minerva Cobos Lucero, Diana Álvarez y su amiga Matilde Monasterio les decimos muy buenas noches, que pasen un viernes maravilloso. Aquí seguimos contestando sus preguntas, agradeciendo sus comentarios y la próxima semana tendremos otros invitados que seguramente les resultarán tan interesantes como los de esta noche. Hasta la próxima ocasión, pásenla muy bien. Gracias, amigas. Un beso cariñoso. Bye, bye. Adiós. Un abrazo. Gracias. Abrazo bye, virtual. Abrazo. Sí,